Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes otra vez y les agradezco que ustedes están con nosotros esta noche. Mi nombre es Oscar Carranza. Es mi placer de darles la bienvenida a otro capítulo de nuestros talleres virtuales Faith Connect. Estos talleres son copatrocinados por la Escuela para los Ministerios en Joe Newhoff de la Universidad de Dallas y por la Diócesis de Dallas. Esta noche es un placer de tener entre nosotros a Álvaro Interiano, el quien proporcionará el taller titulado La salud mental y la Iglesia Católica. Álvaro Interiano nació en Santa Ana, El Salvador, y vivió allí los primeros 4 años de su vida. Después, su familia se movió a Nueva York y eventualmente a Houston, Texas, donde actualmente vive. Álvaro estudió psicología y administración de empresas en la Universidad de Texas A&M. Después, él obtuvo una maestría en psicología en la Universidad de Houston. En su práctica de terapia, ha trabajado con personas que tienen trastorno límite de la personalidad, ansiedad, depresión, matrimonios y más reciente, desorden de obsesión compulsiva. Álvaro ha trabajado por Gracia Plena por un año y su pasión es integrar la fe católica, espiritualidad y psicología y dejar que todo católico experimente el título de Cristo, que es admirable consejero. Álvaro, bienvenido, gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias. Primero, bienvenido a todos los que están aquí. Es un placer estar con ustedes. Un poco de mis intenciones con esta noche. Quiero que sea como una plática entre amigos, algo quizás así un poco más íntimo, que nos sintamos cómodos y ya van a ver que quiero que se sientan cómodos, que podamos platicar a veces quizás temas difíciles y podamos ser honestos, porque así vamos a en verdad encontrarnos con la sanación que Jesús nos quiere conceder, especialmente Él siendo nuestro consejero. Entonces, voy a pedir la intercesión de la Virgen María, especialmente Nuestra Señora de Fátima, porque estamos a 2 días de esa gran fiesta que para mí no es la fiesta más, mi favorita entre las fiestas marianas, ¿verdad? A las otras las amo mucho, pero esa quizás es mi Virgen favorita. Entonces vamos a pedir la intercesión, empezando a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, nos podemos bajo tu amparo, bajo tu amor, bajo tu inmaculado corazón, y pedimos sobre todo la misericordia de Dios. Pedimos tu intercesión, Virgen María, para que infundas tus oraciones en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros cuerpos y espíritus. Que en este tiempo, en esta hora y media, experimentemos a Jesús, que nos conozcamos un poco mejor para poder ser fieles discípulos de Él. Te pedimos que alejes de nosotros cualquier distracciones, cualquier miedos y preocupaciones, que dejemos lo del día atrás y podamos estar aquí presente. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bueno, mis queridos amigos, hablé de la honestidad y quiero compartir un poco con ustedes quién soy, ¿verdad? Quiero que escuchen abiertamente que tomen notas. He aprendido que hay 2 maneras de tomar notas. Una manera es tomar notas como información para nuestra mente y otra manera es información para nuestro corazón, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando estén tomando notas en diferentes cosas, vayan tomando preguntas que quieren tener después, ¿verdad? Para ustedes mismos o para mí o para en su futuro, pero también cosas que ustedes sienten que Dios le está hablando a su corazón, ¿verdad? Y eso pónganlo como en otro lado y eso van a ser las cosas que van a poder rezar y entrar en oración. Bueno, entonces como me introdujo Oscar, mi nombre es Álvaro Interiano y hace 3 años
yo dejé el sacerdocio católico. Y ese fue uno de los errores más grandes en mi vida, que todavía a veces me arrepiento mucho. Y si yo supiera toda la información que yo les quiero conceder en este tiempo, quizás no lo hubiera hecho. Quizás me hubiera podido conocer lo suficiente para no caer en los errores en que yo caí. Yo cuando estaba en el seminario, yo sabía que tenía algo y yo me trataba de conocer, pero hacía un gran esfuerzo para conocerme. Estudié la psicología antes de ir al seminario. Entonces ya entrando al seminario yo ya sabía que lo que era conocerme, mis pensamientos, mis emociones, mi historia. Yo me estudiaba como igual que estudiaba la Biblia, ¿verdad? Yo quería conocerme porque yo quería que Jesús penetrara su sanación a la parte más profunda mía. Pero dentro de todas esas cosas yo tenía ciertos defectos que no logré superar. Quizás el primer defecto que yo superé es que yo pensé conocerme lo suficiente. Y ese fue mi error más grande. Yo me conocí tanto que pensé, ya me entendí, ya me conozco 100%. Y la verdad que solo me empecé a conocer como el punto, ¿verdad? Como dicen en inglés, the tip of the iceberg, y me faltaba bastante para conocerme. Y algo que yo he aprendido es que el diablo en tinieblas se mueve y en luz se muere. Entonces lo que de nosotros queda en tinieblas y no lo traemos a la luz, ya sea por ignorancia o ya sea por accidente o porque nos da vergüenza, es un lugar donde él se puede mover, ponernos trampas y alejarnos de nuestras vocaciones como me hizo a mí. Cuando me preguntaron de hacer esta plática, yo me puse súper nervioso. Todavía estoy nervioso, les voy a ser sincero. Yo dije, ay, se van a dar cuenta de mi pasado, me van a saber, porque yo incluso estudié en el seminario en Holy Trinity, que está ahí en UD, que fue una de las escuelas más increíbles donde yo estudié. Adoro esa escuela. Y dije, alguien me va a conocer. Los últimos 3 años han sido como 3 años de esconder. Entonces me preguntaron de hacer esta plática y yo me puse a pensar, ay, no la quiero hacer, no la quiero hacer. Y de ahí pensé, vaya, lo voy a hacer de otro tema, de algo más teoría, pero no lo quiero hacer personal. Y Dios me habló y como me miró a mis ojos y me dijo, no, como dicen los colombianos, no, señor, vas a compartir, vas a decir la verdad, lo vas a hacer humildemente y le vas a ayudar a esas personas. Y esa es mi intención. La primera cosa que quiero hacer es aplastar el miedo en nosotros, especialmente en la comunidad católica. Vivimos en un mundo de cancelación, ¿verdad? Que si uno comete cualquier error se cancela. Y en la iglesia también hay un poco de esa cultura, ¿verdad? Y a raíz tiene la idea que no queremos escandalizar a nadie, ¿verdad? Entonces queremos poner, ¿verdad? La ropa sucia, que nadie la pueda ver. Pero de ahí empieza a pasar lo que yo mencioné, que el diablo se mueve en tinieblas. Y ahí crece, y ahí vive. Entonces lo que dejamos escondido, él sabe que está ahí. El diablo es el peor psicólogo del mundo, porque él nos conoce como ustedes no se dan cuenta. Él me conocía, él sabía todos mis defectos, y él sabía cabal dónde pegar, cabal dónde poner tentaciones, cabal dónde poner mentiras, cabal dónde mover mis emociones, y él sabía que yo no sabía. Entonces él nos conoce perfectamente y usa eso en contra nuestra. Y tenemos que ser bien conscientes de eso, especialmente si estamos creciendo en la vida espiritual, si estamos queriendo ejercer un ministerio como lo que yo estaba haciendo, si estamos creciendo en nuestra familia, si estamos queriendo ser santos, el diablo ahí se va a mover y se va a ir a esos lugares donde todavía no hemos dejado entrar la luz de Jesucristo. Jesús es totalmente lo opuesto, es el maravilloso consejero. Cuando escucho esa palabra maravillosa, lo que me trae a mente es, en el año, creo que era 2013, fue la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y en Río de Janeiro.
Y esa ciudad se llama la Ciudad de Maravillosa. Y cuando uno ve la maravilla de esa ciudad, es increíble. Pues así es Jesús. Así es Jesús de consejero. El diablo usa nuestros defectos en contra nuestras. Jesús usa nuestros defectos para ayudarnos, para hacernos crecer en humildad. Y muchas veces yo he visto en mi vida que Él hace y Él usa nuestros errores para hacer algo bueno. Que es totalmente increíble que Él tiene ese poder. Entonces, yo me fui conociendo bastante en el seminario. Llegué a entenderme bastante y sabía que yo tenía ciertos patrones y ciertas cosas de mi pasado, cosas de mi presente, cosas de mi familia, dificultades en mi relación con mi papá, inseguridades interiores y cosas así, ¿verdad? Y seguí tratando de entenderme cuando estuve en el sacerdocio. Incluso yo me metí bastante en todo lo que es la sanación interior. Logré aprender de mentiras que creemos, de mentiras centrales, de raíz. O sea, yo me fui en retiros yo hice todas las cosas. Todo lo que está ahí, yo lo hice. Pero cuando entre más me iba conociendo, era como un montón de diferentes pedazos que no los podía poner todos juntos como en un lugar. Como que decía, ok, entiendo, tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y veo todas las piezas, pero no sé cómo forman una parte. Y eso es lo que no logré entender hasta después de cometer el error de salir. Me salí en el momento, obviamente yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Y esos primeros 6 meses fueron uno de los 6 meses más deprimentes en mi vida. Pero aún así no me quise regresar, ¿verdad? Porque la soberbia muere lentamente. Súper lento muere la soberbia. Entonces no quise admitir en ese momento que había cometido un error. Seguí en el camino donde estaba. Y pues Dios, para empezar a tratar de quebrarme y enseñarme bastantes cosas, me conseguí un trabajo donde estaba trabajando y me fui de estar súper ocupado como sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes jóvenes son populares, todo el mundo quiere que lleguen a la casa, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Yo también tuve bastante esa experiencia. Y en el trabajo donde primero estuve por 6 meses, no me dejaron hacer nada. Tuve que estar ahí simplemente observando, no haciendo nada. Básicamente Dios me tenía con las manos atadas. Y me dijo, tú vas a estar ahí, no vas a hacer nada y vas a escuchar. Y yo estaba trabajando en un lugar donde tratan con personas que tienen trastorno límite de la personalidad. En inglés, borderline personality disorder. Y yo antes sabía que teníamos familiares que tenían bipolar, que tenían otras cosas, ¿verdad? Como que yo sabía que eso por ahí estaba flotando. Pero nunca llegué a esa conclusión. Y en ese lugar, como funcionaba es que tenían terapia como 4 veces a la semana y eran como clases, básicamente. En cada clase habían como 5 alumnos. Estaba el terapista que estaba dirigiendo la clase y yo simplemente ahí estaba tomando notas y ayudándole a la persona, no haciendo nada, casi nada. Y ahí parte de la terapia es enseñar, con una terapia que se llama Dialectical Behavior Therapy, terapia conductual dialéctica. Y entonces, y ahí parte de lo que hacen es que describen ciertas características de personas que tienen trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Y yo me ponía a leer esas características. Y eran como 10 y uno tenía que tener como 6 o 7 para poder ser diagnosticado. Y yo leía eso y me ponía a decir, me estoy leyendo yo mismo. Por fin, en una página, estoy viendo todos los detalles interiores. Algunos de esos detalles, por ejemplo, son siempre sentir un vacío, dificultad en tener una identidad, dificultad en hacer decisiones, que era cuando estaba en el seminario discernir
yo odié discernir, porque un día quería ser sacerdote, otro día no. Y así era, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí, no, ¿verdad? Nunca me podía anclar en un lugar. Y hay ciertas otras características. Entonces yo fui viendo y dije, Dios mío, eso soy yo. Y ahí Dios empezó a revelarme a, a mí mismo. Hay algo que San Juan Pablo II dice. Bastante de las cosas que les voy a decir, las voy a decir en inglés y de ahí la voy a tratar de traducir en español. Pero ni sé dónde lo dice, yo no soy muy bueno a saber exactamente dónde están las cosas, pero él dice algo como que Jesus Christ reveals man to himself, que Jesucristo al hombre lo revela, que él nos revela. Y eso yo me fui dando cuenta que él como el maravilloso consejero me fue enseñando quién yo era y por qué era como era, por qué hice las decisiones que hice, cómo llegué hasta ese punto. Y ahí en estos últimos 3 años he ido conociendo más y más y más. Varias teorías de psicología que había escuchado, pero muchas que nunca había escuchado. Y nadie me las presentó. En el seminario, cuando estudiamos, bastante de las teorías que nos enseñaban eran anticuadas. Eran como la versión número 2.0 y estábamos en el 4.0, porque la iglesia a veces es así, ¿verdad? Está como un poco atrasado, ¿verdad? Entonces a veces no está como al día con las teorías más actuales que nos pudieran ayudar. Y yo ahí, como empecé a trabajar en la psicología, empecé a aprender todo lo más actual, que me empezó a dar respuestas a preguntas que yo había tenido por bastante tiempo. Y toda esa información yo se las quiero dar. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes haga lo que yo hice. Yo no quiero que ninguno de ustedes se salgan de su vocación, de su matrimonio, que hagan decisiones torpes, ¿verdad? O que tengan dificultades excesivas con sus hijos o sus esposos, esposas, ¿verdad? Y como yo he puesto el ejemplo de ser personal en esto, cuando hablemos y hagamos preguntas, quiero que ustedes se sientan cómodos en preguntar de ustedes mismos. No quiero que tengan miedo. No quiero que tengan miedo. Quiero que este sea un santuario de respeto. Este tiempo que podamos decir cualquier problema que tenemos, ¿verdad? Con cierta prudencia, obviamente, ¿verdad? Y sentirnos totalmente respetados y que lo que estamos compartiendo es sagrado. Es sagrado. Estamos llegando al punto casi de esta primer parte. No sé si este sería un buen tiempo para si alguien tiene algunos comentarios o algunas preguntas. Puede ser, no quiero dar, obviamente, todos los detalles de mi vida, solo ciertas cosas, pero si ustedes en algún tiempo tienen preguntas sobre quizás, yo puse preguntas porque quería ayudarles a ustedes a pensar que qué son en sus propias vidas que sienten que es la misión a la que Dios los está llamando. ¿Qué son los obstáculos emocionales, intelectuales, psicológicos en los cuales que ustedes sienten que son como barreras? ¿Qué son miedos que ustedes tienen que no los dejan buscar esa ayuda? Estas pueden ser preguntas que ustedes responden aquí, ¿verdad? Pueden ser algo que usted lo lleva a la oración, a la meditación, ¿verdad? Y se pone a escribir. No necesariamente tienen que ser preguntas que se hacen aquí, pero que ustedes tengan tiempo. Mientras si es que, aquí está. Un comentario, sí, alguien simplemente apoyando. Algo que en verdad quiero compartir, lo que he aprendido de la psicología es
Jesús es el logos de Dios. Es, ¿verdad? Yo no soy profesor de teología, pero lo estudié bastante. Y esa es la idea que Él es como la lógica de Dios, la inteligencia de Dios, el orden de Dios, donde Jesús llega, Él trae orden. Y, y eso lo escuchamos entonces, la biología, antropología, sociología, psicología, tiene esa misma palabra, logos, que es el estudio de la razón de el entender. Entonces, esas cosas le pertenecen a Jesús. La psicología, el fundador de la psicología no fue Sigmund Freud, fue Jesucristo. Y nosotros como católicos tenemos que reagarrarlo, integrarlo, tomarlo de vuelta, no dárselo a nadie más y decir, esta ciencia nos pertenece, es nuestra y es íntimamente conectada a la espiritualidad. Porque la espiritualidad es nuestro encuentro con Dios en nuestra alma. Y la psicología es la ciencia de conocernos nosotros mismos. Entonces las dos cosas están íntimamente integradas. Una de mis santas favoritas, Santa Catalina de Siena, ella tiene un libro absolutamente increíble que se llama El Diálogo. Y es una conversación que ella está teniendo con Dios Padre. Absolutamente uno de los libros más maravillosos del mundo. Y uno de los consejos que Dios Padre le da a ella es, le dice en rezar, porque mucha gente dice, ¿cómo llego a basar en la oración? Y él le dice, quédate encerrada en la casa de autoconocimiento. Ahí reza humildemente, espera y yo te visitaré. Pues la psicología es la ciencia de conocerse a uno mismo. Y si somos creados a imagen de Dios, en conocernos nosotros mismos vamos a conocer algo del reflejo de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar la psicología de vuelta. Y si hay alguna parte de nuestra mente que dice que es tabú, ¿verdad? O que es para los seglares, o que no es para lo católico, o que no lo necesitamos, que tenemos suficiente, creo que eso es un error porque es un regalo que Dios nos ha conseguido a través de los fundadores, ¿verdad? De la psicología y que nos pertenece a nosotros, la Iglesia Católica. No sé si alguien quiere responder algo, si alguien con valentía, porque yo sé que quizás ustedes tienen miedo, ¿verdad? Y no quieren ponerse, ¿qué son en sus propias vidas? ¿Qué son obstáculos que han visto, que han chocado contra quizás el llamado que tienen? No sé si alguien quiere responder algo así, ¿verdad? No tiene que ser tan personal, pero pueden quizás dar algunos detalles. Ok, una pregunta. ¿Cómo puedes priorizar tu vocación en comparación con tu carrera? Es decir, ¿cómo identificas cuál es la más prioritaria? Y definitivamente la vocación es la que es más importante porque, bueno, no están en conflicto. Algo súper importante con los católicos, si aparenta que hay un conflicto, nunca lo hay. Espera, tengo que apagar aquí. Nunca hay un conflicto entre nuestra vocación y nuestra carrera, necesariamente. Pero nuestra vocación es algo un poco más íntimo. Es algo que viene de la boca de Dios Padre. Jesús dice, ¿verdad? En el desierto vivimos de cada palabra que viene de la boca del Padre. La boca del Padre es el lugar más íntimo. Entonces, y vocación es vocar, es un llamado, o sea, literalmente viene de Él. Forma parte de nuestra identidad. Y es como un regalo de lo más íntimo, del lugar más íntimo de Dios. Entonces, yo pienso que en cierto sentido tenemos que amar con un amor más tierno nuestra vocación y decir, wow, este es un regalo de lo más íntimo de Dios.
y lo tenemos que cuidar. Eso fue uno de los errores que yo cometí. Yo escuchaba la vocación al sacerdocio, pero me costaba tanto, quizás por miedo, quizás por heridas psicológicas, quizás por soberbia, me costaba aceptarlo. Como que interiormente decía sí afuera, pero interiormente lo renegaba. Y lo traté de quebrar esa renegación y nunca logré. Traté de quebrarlo, pero era demasiado difícil. Y la carrera es parecido, es usando los talentos que Dios nos ha dado para vivir en esta vida. Entonces las dos cosas vienen de Dios, pero quizás yo lo diría así, la vocación viene de la boca de Dios, lo más íntimo, y nuestros dones y carrera vienen de las manos de Dios. Todo viene de Dios, pero quizás un poquito menos íntimo. Entonces nuestra vocación hay que guardarla con una ternura como un bebé recién nacido. Y la carrera como un teenager, ¿verdad? Si tenemos que escoger, no hay que escoger, pero si tenemos que escoger, escojamos la vocación. Escojamos lo que viene de lo más tierno y otras carreras habrán. Pero sí puede ocurrir que perdemos una vocación y de ella ya no tan fácil se consigue. Aquí otra pregunta. Álvaro, ¿es el miedo a nuestra desnudez del pasado que puede detener nuestra vocación? De ser así como trabajar individualmente para vencerla al miedo de ese desnudo. Para mí siempre vamos a hablar, ahí quiero que pongan en su mente la idea del miedo, porque ahí menciono varias veces el miedo. En esta segunda parte voy a regresar a ese tema porque voy a tener una respuesta un poco más completa a esa respuesta. El miedo a esa desnudez espiritual. Esa es una expresión bien particular. Una de las personas que usaría esa expresión sería San Juan de la Cruz, ¿verdad? Él hablaba de que parte del viaje espiritual hacia Dios era la desnudez, que era básicamente el llamado al hombre rico, que Jesús le decía, deja todo atrás y sigue. O sea, ese dejar todo atrás es literalmente hasta lo que andaba encima. Ejemplo de la desnudez. Después de la resurrección, ¿quién se tira al agua y se quita todo? San Pedro. Literalmente se quita todo, implicando que estaba quizás desnudo. La Biblia no lo dice porque la Biblia es modesta, pero él después de ahí llegó al punto que dijo, ya me tiro al agua y te sigo. Y ese es un proceso en que Dios nos lleva a poder hacer eso. Dios nos tiene que llevar a hacer eso, no lo podemos hacer nosotros mismos, es muy difícil. Y también hay ciertas cosas en la psicología que nos puede ayudar a entender por qué no los estamos haciendo. Y la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vencer los miedos? Ahí, eso lo voy a responder al final. Todas las terapias que he aprendido son cosas bien interesantes que hay joyas ahí que nos ayudan, especialmente con los miedos. Si una persona tiene su oración continuamente, pero no da el siguiente paso. Ahí solo para responder a eso. Si uno está rezando y siente ese miedo a no dar el siguiente paso y no lo puede dar, quizás el siguiente paso no es el siguiente paso. Quizás hay un paso más fácil que nos puede ayudar a llegar a ese próximo paso. En la terapia, una de las cosas más difíciles que yo me encuentro es encontrar exactamente el siguiente paso. No 2 para allá o 3 o 4 pasos adelante, pero el siguiente. Y eso es bien difícil. Entonces, a veces si estamos tratando, no podemos dar el siguiente paso quizás porque es el segundo o el tercero. Y estamos tratando de saltar muy altos. Entonces hay que decir, quizás hay otro paso anterior a este y analizar, Espíritu Santo, ilumina y enséñame cuál es el paso anterior a este. Y ese sí lo puedo hacer. El siguiente paso siempre es el paso que uno lo puede hacer. Si uno no lo puede hacer, entonces yo diría, puede ser que no es el siguiente paso. Hoy quiero eso, ese primer tiempo fue mi historia personal.
que quise hablar del tema, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Y si usted acaba de entrar, ¿verdad? Solo porque a veces la gente entra un poco tarde, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que me salió del sacerdocio, mi falla más grande de mi vida, que me arrepiento y hay ciertas cosas que si hubiera sabido, quizás no lo hubiera hecho. Las quiero compartir con ustedes. ¿Quién es el diablo? El diablo es el peor psicólogo del mundo, nos conoce íntimamente y usa toda esa información en contra nuestra. Él es bien inteligente, pero arrogante, se mueve en tinieblas y en la luz él muere. Entonces tenemos que ir a Jesús, el maravilloso consejero, ¿verdad? Que Él nos conoce hasta nuestros defectos y puede usar hasta nuestros defectos para el bien de nosotros. Tan maravilloso es. Y tenemos que traerle nuestras cosas a la luz para no caer en las trampas, ¿verdad? Y esta segunda parte es teoría. Y aquí yo le voy a compartir todas las teorías que yo aprendí. La mayoría las voy a explicar así en resumen. Los voy a invitar a tomar notas y a seguir su búsqueda en su tiempo, buscar libros, pero algunas de estas teorías yo ni sabía que existían, entonces quiero que sepan para que ustedes no estén en ignorancia, que conozcan, que sepan y así lleguen a la verdad. Y las voy a poner en orden que aplicarían de nacer hasta morir, ¿verdad? Entonces que la pudiéramos aplicar como en ese tipo de tiempo. La primera, yo le diría, ¿verdad? La básica psicodinámica, ¿verdad? Que eso es la terapia original y ahí están los fundadores como Freud y Jung, ¿verdad? Y ahí ahí la idea es nuestro pasado, nuestros papás, aún patrones que tenemos de nuestros ancestros que se nos van pasando y el subconsciente, ¿verdad? Entonces ahí es importante conocerse uno mismo hasta aún el pasado de uno antes que uno nació psicológicamente. Jesús también lo hizo. Antes de ir al desierto, siempre ponen, casi siempre ponen todos sus ancestros, ¿verdad? Jesús sabía y conocía a sus ancestros, sabía que estaba heredando y él lo llevó al desierto a purificarlo ahí, ¿verdad? Y a sanarlo para poder en verdad entrar en ministerio. Nosotros tenemos que hacer eso. Eso fue algo súper claro para mí que yo hice en el seminario. Yo sabía que Jesús quería que yo, hasta que hice un árbol genealógico, ¿verdad? Porque era tan importante y ofrecí misas por mis ancestros y toda la cosa, porque yo sabía que era súper importante. Especialmente, una de las áreas en que yo veo esto bastante son en las parejas que vienen a terapia. Terapia con pareja, le voy a ser honesto, se me hace súper difícil porque el viejo Adán y Eva, el papá y mamá, o sea, los patrones que ellos han visto, la gente casi siempre los sigue repitiendo. Si usted tiene problemas en su matrimonio, lo más seguro que alguna versión parecida lo tuvieron sus papás y ustedes están repitiendo eso. Y usualmente las personas cuando llegan a la terapia y me preguntan, pues no sé por qué hacemos esto, y yo le hablo cómo eran tus papás, cómo era tu relación, y eventualmente ellos dicen, yo no sabía que yo estoy haciendo exactamente lo que hizo mi papá, o que yo me casé con alguien igualito a mi mamá, etcétera. Y es lo mismo con cada pareja, casi todas las parejas son iguales. Bien raro alguien que llega a avanzar más allá de sus papás. Entonces es importante que nosotros podamos analizar nuestros papás, saber cuáles son los patrones que nos heredaron y saber que es dificilísimo quebrar ese molde sin la gracia de Jesús. Es cabal por eso que importa Jesús y María, porque nunca vamos a ser un nuevo hombre o mujer si no tenemos a un nuevo hombre o mujer, Jesús y María. Entonces, los protestantes, que Dios los bendiga, Dios los ama, pero se están perdiendo mucho en no tener a la Virgen María, porque no pueden llegar a recibir un amor maternal sano si no tienen a una mamá nueva. Y esos patrones que nosotros recibimos están ahí. Especialmente cuando decimos o no queremos que estén ahí, ahí están. Los estamos repitiendo. Ese es uno de mis consejos más grandes para las parejas. Vean sus papás y vean cómo
puede ser que son como sus papás, pero le dieron vuelta, pero boca arriba, ¿verdad? Pero es el mismo modelo, es el mismo patrón de cómo ellos se comportan, ¿verdad? Y eso tiene una función biológica, ¿verdad? Porque nosotros de pequeños, para sobrevivir, no vamos a inventar la rueda de nuevo, vamos a ver nuestros papás, amar lo que vemos, amarlos, imitarlos, repetirlo, ¿verdad? Y así sobrevivimos, porque nuestro cuerpo dice interiormente, si ellos están vivos, algo hicieron correcto, si yo estoy vivo, voy a hacer lo que ellos hicieron, y así vamos repitiendo. Entonces, biológicamente está como tatuado en nuestra alma, esa imagen que nos dieron nuestros papás. Entonces, siempre tenemos que ser bien, bien conscientes de eso, y si es posible, aún conocer los patrones que se le heredaron a ellos, entonces nuestros abuelos, ¿verdad? Y ir pensando cómo estoy yo repitiendo esas cosas, conocer a ese nivel profundo. Y pedirle al Espíritu Santo que le enseñe a uno qué son los patrones que uno está repitiendo, porque casi siempre se están haciendo. Eso, pienso yo, es una de las cosas más importantes de la idea de la psicología psicodinámica. Otra cosa que es bien importante, la función que tiene el papá y la mamá en dificultades que tenemos emocionales. En mi observación, casi todos los desórdenes psicológicos, depresiones, etcétera, lo que sea, esquizofrenia, toditos, en mi opinión, tienen a raíz dos cosas. La ansiedad y la depresión. Y esas son las dos cosas que son como las más diagnosticadas. Y alguna combinación, si uno lo va combinando por ahí un poquito más de eso, ¿verdad? 20% de esto, 80% de esto, ahí llega a diferentes desórdenes. Entonces, esas dos cosas están a raíz de todo, en mi opinión. Quizás estoy equivocado, pero eso ha sido mi observación, que todo el mundo a raíz tiene algún problema con ansiedad o depresión, alguien que viene a terapia y los que no vienen también. ¿Verdad? ¿Cuál es la conexión a nuestros papás? Ok, dos raíces, dos papás. ¿Ven la conexión? Sí, ya la ven. La ansiedad tiene que ver con nuestro papá. Si usted tiene problemas de ansiedad, usted tiene o tuvo algún defecto en su relación con su papá. ¿Por qué? El papá, yo sé que en el mundo ahorita, ¿verdad? Los papeles de hombre y mujer se cambian y toda esa cosa, pero por miles y miles y miles de años no se cambiaba. Básicamente, el hombre tenía una función exterior de protección, proveer, construir, estructura, comida, seguridad. Si uno no tiene esas cosas, ¿qué le entra? Miedo y ansiedad. La ansiedad es como un sabor del miedo, ¿verdad? Es como decir, tener miedo a algo que uno se está enfrentando y uno decir, yo no tengo la capacidad para enfrentarme con esto. Eso básicamente es la ansiedad, digamos, si lo tuviéramos que poner en una fórmula. Y si usted en cualquier momento sufre de ansiedad, es algo hubo ahí con su papá, ¿verdad? Que en algún momento o fue una fuente de peligro, entonces gritaba, se enojaba mucho, no estuvo ahí emocionalmente, no le rindió a usted su protección masculina para hacerlo sentir todo está bien, ¿verdad? Ese es el papel del papá. Y si uno tuvo un papá excelente, uno pudiera decir, ok, no tengo ansiedad, tengo confianza. Es por eso que abajo en la imagen, aquí está la imagen de Jesús, Divina Misericordia, que dice, Jesús, en ti confío, confío. La confianza es algo particularmente masculino, ¿verdad? Porque el hombre, digamos, es como que más pesado, entre comillas, y ahí ponemos nuestra ancla, y ahí tenemos seguridad y confianza. Entonces, eso, si usted batalla con eso, y yo batallo con eso, obvio, tengo algunos problemas con la relación de mi papá, ¿verdad? Él es un buen hombre, pero no siempre, bastantes veces, él tenía un carácter que se enojaba bastante y
yo también me cuesta, ¿verdad? Imito la misma cosa por más que quiero cambiar. Entonces yo veo que tengo esa preocupación y a veces me siento ansioso alrededor de él. Y él me causa una cierta ansiedad de, ojalá no me esté escuchando, ¿verdad? Que Dios me perdone, ¿verdad? Eh, él hasta que me causa cierta ansiedad. En vez de transmitirme paz y seguridad, todo está bien, hijo, aquí está la comida, el dinero, no te preocupes. Papá, en ti confío, ¿ok? No te preocupes. Tengo yo como cierto, ¿qué me va a decir? ¿Me va a juzgar? Entonces, hay una relación bien fuerte con ansiedad y nuestros papás, ¿verdad? Entonces, una respuesta a alguien que dice, quiero sanar mi ansiedad a raíz, ¿con quién de la Trinidad hay que tener una relación especial? Obvio, con Dios Padre, ¿verdad? Ahí psicológicamente tiene un sentido súper fuerte ahí. Y la depresión tiene una conexión, si usted sufre de depresión, hay una conexión con su mamá. Hubo algún defecto que su mamá tuvo. Las madres son típicamente líderes de lo interior, lo adentro de la casa. ¿Y qué es lo que hay en la casa? Si todo está bien, gozo. Gozo. En la letanía a la Virgen María hay uno de los títulos que se le dice en inglés es Cause of our joy, causa de nuestra alegría. La alegría y la mujer están íntimamente conectados. ¿Cuál es la expresión primera de alegría que vemos en la Biblia? Cuando a Adán se le presentó la mujer. Entonces las mujeres, por su belleza, por su sensibilidad, por su conexión a las emociones, nos enseñan gozo, cómo manejar las emociones y cuál es el punto de las emociones. Las emociones están dirigidas hacia el gozo. Las emociones funcionan para darnos felicidad. O sea, ese es como, digamos, en la pirámide de las emociones, la que está al punto es gozo, gozo, alegría. Lo que todos queremos, ¿verdad? Y la mujer tiene una íntima relación con eso. Entonces, si usted es alguien que sufre de depresión, si alguien me dice, ay, yo estoy bien deprimido, inmediatamente yo digo, ahí hay algo que pasó entre esa persona y la mamá. Quizás no abiertamente que la mamá hizo, pero algo hizo ella. Entonces, y ahí siempre voy haciendo esas preguntas. ¿Están conmigo todavía? ¿Ahí escribiendo? Ok, ahí veo alguna. Entonces, eso es nuestro pasado. Hoy entremos en nuestra infancia. Y esta es una teoría que voy a compartir con ustedes que no soy experto, pero quiero que sepan que es una de mis favoritas, que conectó bastantes cosas para mí, ¿verdad? Y se llama, y no está traducida en inglés, en español. Entonces la voy a estar medio traduciendo. Y esta se llama NARM, N-A-R-M. Y eso quiere decir Neuroaffective Relational Model. Modelo neuroafectivo y relacional. Tiene que ver con las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo, el mundo y las personas en los primeros 6 meses o año y medio de nacimiento. Súper importante, súper, súper importante. Entonces, solo déjame ver ahí para estar absolutamente correcto con esto. Entonces, ok, hay 5 etapas. La primera etapa es conexión, conexión. Conectar nuestras emociones, espíritu, mente con el cuerpo, que haya conexión. Si el mundo en que entramos es seguro, nos sentimos conectados. Si no hay tanto dolor en nuestro cuerpo, algo así, nos sentimos conectados. Es la pregunta, ¿estoy seguro entrando al mundo, sí o no? Y eso fue algo en que yo soy una persona que me cuesta sentirme conectado. Siempre soy despistado en la luna, como dicen en inglés, out to lunch. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo conectar? ¿Por qué me distraigo tan fácil? ¿Por qué como que estoy en otro mundo?
Y la gente me decía, ay, porque es que es súper espiritual ese tipo. Y me gusta rezar definitivamente, pero era por cosas que pasaron en mi infancia. Yo nací en El Salvador, en toque de queda, ¿verdad? Que uno no podía salir a la noche. Mi mamá empezó a tener dolores de partos como a la medianoche, tuvo que esperarse hasta las 7 de la mañana, no me pudo dejar entrar al mundo. El mundo que yo me estaba recibiendo no era seguro y ya empezó el desconecte. Desde ese momento, mi cuerpo dijo, no es seguro, andate a otro lugar. Mucho dolor, yo también tenía muchas alergias, entonces estaba siempre como llorando de pequeño, así de niño, digamos de 2, 3 meses, tenía alergias a la leche. Entonces, como que mis emociones decían, no, no te conectes el cuerpo, te conectas, salite, andate donde no hay dolor. Que veo que me pasa a mí bastante, me siento desconectado. Me cuesta a veces conectar con las personas. Fue una de las cosas que me causaron bastante defectos y errores en el sacerdocio, ¿verdad? Porque eso me llevó a sentirme aislado, desconectar a las personas, solo, etc. Entonces, si usted es una persona que usted conoce a alguien ahí, así, ya saben por qué. Eso pasó en los momentos de nacimiento. Súper importante. Súper importante que uno haga al bebé sentirse, estás bien recibido, te queremos aquí, estás seguro, conecta, estás bien, pues te recibimos. El segundo paso, la segunda etapa, no sé cómo traducirlo al español, pero la palabra es attunement, que quiere decir como escuchar la necesidad de alguien y darle lo que ellos necesitan. Entonces, en esta etapa, el niño se está preguntando, mis papás, cuando yo lloro, ¿saben lo que quiero? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y estas todas son preguntas de sobrevivir. Y si el bebé en estas etapas dice, no está ahí, no estoy seguro, uy, ahí ya se pone como a salirse del mundo, aquí hay peligro. ¿Verdad? Entonces, en esta etapa es súper importante que los papás sean bien rápidos a, ¿quiere leche? Leche. Cambio de pañales, cambio de pañales. Tiene frío, así que uno entienda las necesidades del niño, porque al uno entender las necesidades del niño, le está enseñando al niño cómo escucharse. Si usted es una persona, y yo estoy pensando en un amigo en particular, ¿verdad? Que batalla con esto. Si usted es una persona que le cuesta poner atención en sus propias necesidades y siempre está como que cansada y nunca se cuida a usted mismo y siempre está cuidando a los demás, y etcétera, 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 es probable que este patrón empezó de pequeño, que sus papás no le enseñaron a cuidarse, no le enseñaron a poner sus necesidades, verdad, en importancia. Y uno siempre está en ese conflicto y se siente culpable si uno se da de comer, se siente culpable si uno descansa, se siente culpable si uno toma una vacación. Entonces, toda esta manera de actuar es a causa de eso, ¿verdad? Y ahí en cada etapa, en esta etapa, ¿verdad? Parte de la idea es tratar de superar esa culpa y ser el papá y mamá que uno nunca fue y enseñarse uno a, así voy a darme lo que yo necesito sin sentir culpa y después puedo cuidar a los demás, ¿verdad? Y hacerlo sanamente. La tercera etapa que pasa en la infancia de relación es confianza, trust, confianza. Si nosotros vemos que estamos seguros en el mundo y podemos conectar, vemos que están dando a nuestras necesidades y son constantes, podemos confiar en nuestros papás. Sabemos que están ahí y sabemos que aunque miremos hacia un lado, nuestros papás van a estar ahí. Idea bien sencilla para un bebé, pero que se queda permanente en el resto de la vida de la persona. Si uno de pequeño no vio eso, sus papás ahí a veces estaban ahí, a veces no, el papá era bien ausente o era, verdad, así bien como una montaña rusa emocionalmente, verdad, o tomaba mucho, etcétera, que no era confiable. En esa etapa hay una quebradura en esa confianza hacia las personas y esa persona va a tener ese defecto que le cuesta confiar a los demás. Siempre como que algo, ay, no sé si van a estar ahí por mí. Y eso empieza desde los primeros momentos de nuestra vida. Entonces,
por ejemplo, si usted es alguien que tiene un bebé que tiene menos de 1 año y medio, 2 años, esto es para usted. Esto es para usted, ¿verdad? Que es súper importante esos primeros 2 años de hacer al bebé sentirse aceptado, hacer al bebé sentirse, aquí me dieron la palabra armonización, ¿ok? O sea, como armonizar a sus necesidades y también que ellos sepan si me necesitan, aquí estoy. Ser confiable para establecer esa fundación de confianza. La cuarta etapa se llama autonomía, ¿verdad? Si uno se siente aceptado aquí en la vida, ¿verdad? Conectado, armonizado, puede confiar, uno ya puede tener autonomía. Uno ya puede caminar lejos de los papás y sentirse seguro. Pequeño detalle, súper, súper, súper importante, ¿verdad? Y es algo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos, esa autonomía para que ellos puedan despegarse de nosotros y sentirse que ellos pueden cuidarse de ellos mismos. De vez en cuando uno escucha que la generación actual como que no tiene mucha autonomía, que como que algo ha pasado ahí, como que les cuesta despegarse, ¿verdad? Entonces yo cuando escucho ciertas cosas así me pregunto, no sé si los papás algo están haciendo en la infancia que no le están diciendo al bebé, anda, no te va a pasar nada, aquí voy a estar. Y si te pasa algo, te ponemos una curita, va a estar bien. Que si no le estamos enseñando a nuestros hijos ser autónomos, ¿verdad? ¿Hay peligro? Sí, pero tú lo puedes superar. Que quizás, entonces ahí uno tiene que empezar a balancear entre sobrecuidar, pero también soltar un poco, ¿verdad? La quinta etapa, cuando las 4 están en lugar, es amor y sexualidad. Y sexualidad en un sentido no, ¿verdad? En un sentido sano, ¿verdad? De que si nos sentimos conectados, podemos cuidarnos nosotros mismos, confiamos en otras personas, sentimos nuestras propias personas autónomos, ahí tenemos como esas 4 piernas, ¿verdad? Como una mesa y ahí podemos amar a otras personas, ¿verdad? Y eso se va desarrollando ahí de pequeño, ¿verdad? Que los papás lo transmiten y ese patrón después lo vamos compartiendo, ¿verdad? En nuestras relaciones y nuestras amistades. Entonces, esa es la teoría de NARM. Búsquenla, hagan más estudios sobre eso, busquen terapistas que la hacen, ¿verdad? Súper bella y importante. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Tranquilos? Ninguna quejas o algo así. Si tienen preguntas, en algún momento me pueden ir mandando, ¿verdad? Sé que estoy hablando de diferentes cosas, entonces si tienen algunas preguntas, vamos a seguir. Otras cosas, aquí alguien haciendo la pregunta. ¿Por qué yo siento un gran miedo a hablar, hacer preguntas, escuchar respuestas, mayormente en público? Creo que esto es un gran obstáculo para mí para discernir mi vocación. ¿Cómo puedo superar esto? Yo diría, siempre con cosas que desarrollamos hay 2 lados. El lado que puede ser un don que recibimos de poder hacerlo y el lado de trabajar la habilidad, ¿verdad? Entonces, lo natural y lo sobrenatural. Siempre pedir ese don. Para mí, interesantemente, a veces cuando hablo con las personas me pongo bien ansioso, pero cuando me ponía a dar prédicas frente a mucha gente, como que se me quitaba todo el miedo. Y yo no sé por qué. Hasta que mis papás me decían como que te haces otra persona. Entonces, y eso yo sé que era un regalo que Dios me dio, que yo no lo estudié, ¿verdad? Simplemente se me concedió. Entonces yo le diría a esta persona, pida ese regalo. Incluso te lo doy. Llévatelo, por favor, ¿verdad? Para cumplir tu vocación. Pide ese regalo de perder ese miedo. También, y esto lo voy a hablar un poquito después, es bueno uno darse oportunidades de tener nuevas experiencias positivas. Entonces,
¿verdad? Esta persona tiene miedo a hablar en público. En algún punto ha visto o ha tenido una experiencia que confirma esa creencia, algo malo me va a pasar, ¿verdad? Se van a reír de mí. Uno ha visto una película o algo que transmite esa idea. Entonces, si uno quiere tener la idea nueva, todo va a estar bien, me van a amar lo que digo, va a estar perfecto. Uno tiene que tener experiencias para poder sostener esa creencia. Y para tener experiencias uno tiene que darse oportunidades para vivirlas. Eso es lo difícil de cambiar nuestros pensamientos, que no solo los podemos arrancar y poner nuevos, tenemos que apoyarlos con experiencias. Entonces es parte cambiar el pensamiento, parte dar chance para hablar en frente de quizás 2 personas y ver si te va bien. Después en frente de 3 personas, etcétera. Ir como desarrollando esa habilidad un paso a la vez, una persona a la vez, ¿verdad? Primero enfrente a una persona, después enfrente a 2, etc. Y encima de eso, pedir mucho que se te conceda ese don, ¿verdad? Para uno para sentirte más libre en discernir tu vocación. Nos queda media hora, voy un poco ahí en modo express, voy a enseñarle todas las otras diferentes cosas importantes para que se conozcan, porque quiero que se conozcan. Entonces hablamos de la psicodinámica, NARM, tienen que entender sus emociones. A veces nuestras emociones es como un lenguaje que no entendemos. Eso es algo que yo fui aprendiendo, que cuando yo empecé a aprender nuevas palabras para las emociones, el lenguaje interior como que dije, wow, yo no sabía que sentía frustración, que sentía inseguridad, porque a veces no tenía las palabras para todas esas emociones. Le aconsejo que busquen, se llama Wheel of Emotions o rueda de emociones, es como un diagrama con diferentes colores y ahí ponen todas las diferentes emociones. Aprendan cómo se llaman sus emociones, porque si usted no sabe eso, el diablo se va a aprovechar, lo va a hacer sentir cosas que usted no sabe que son y ahí lo puede entrar en confusión. Uno tiene que entender qué está sintiendo para saber qué hacer con esa emoción o saber cómo llevárselo al Señor. Con estas ciertas cosas, algunas van a ser un poco más rápido. Emociones. Hoy, pensamientos. ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? Y aquí 2 terapias que se usan son como primos. Una se llama en inglés CBT, que es Cognitive Behavioral Therapy, es una de las terapias más populares, ¿verdad? Terapia cognitiva terapia de comportamiento cognitiva. No sé exactamente cómo se traduce porque casi siempre lo uso en inglés, pero ahí 2 partes conectando lo que acabo de decir. Primero es escuchar nuestros pensamientos automáticos que se nos vienen. Entonces, aprender a escuchar, tomar un paso atrás y escuchar qué es lo que estoy pensando, de entender de dónde viene mi historia, qué eventos han formado este pensamiento, ¿verdad? Y también qué creencias tengo que están conectadas a este pensamiento, ¿verdad? Y eso, ahí una parte bien importante son las creencias centrales, core beliefs que tenemos de nosotros mismos. Y usualmente esas creencias centrales son en 3 categorías. Déjame ver aquí la tengo. Primero es, yo no puedo, no soy bueno, nadie me ama. Y hay diferentes en esas 3 categorías. Pueden buscar en el internet core beliefs, 3 categories of core beliefs, ¿verdad? Creencias centrales. Yo no puedo, soy malo, nadie me quiere. Aquí exactamente la psicología conecta con la teología. ¿Cuántas categorías hay de pensamientos centrales? 3. ¿Cuántas personas en la eternidad hay? 3. Hay una conexión ahí, ¿verdad? Y esa parte de yo no puedo, conectado a Dios Padre.
porque nuestros padres y Dios Padre nos dan ese tú sí puedes. Entonces, si usted tiene un tipo de pensamientos automáticos que se le vienen, que tienen alrededor de yo no puedo, soy débil, etcétera, desarrolla una relación más fuerte con Dios Padre para que fortalecer esa categoría de pensamientos centrales si usted batalla con eso. La segunda categoría, soy malo, ¿verdad? Ahí hay una relación cerca con Jesús, porque Él viene a lavarnos de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Entonces Él murió por nosotros, como ustedes todos saben, para sanarnos de nuestros defectos, para enseñarnos cómo ser, para ayudarnos a ser buenos. Entonces ahí tenemos que, si decimos eso, ¿verdad? Soy alguien que pierde, soy malo, soy tóxico, estoy quebrado, algo malo tengo, soy hecho malo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que desarrollar una relación más fuerte con Jesús, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de la tercera categoría, nadie me quiere, me van a rechazar, ¿verdad? Soy feo. Una relación bien cerca con el Espíritu Santo, el amor de Dios, infundido en nuestros corazones, como dice San Pablo, ¿verdad? Que hay sentir el amor de Dios para quebrar esa mentira. Eso es en lo espiritual. En lo práctico, ¿verdad? Tenemos que analizar de dónde vienen estos pensamientos, escucharlos y de ahí escribirlos, hacer una lista de cuáles son estas mentiras falsas que creemos en estas categorías. Hacer una lista. Y esto es lo importante, una por una, quebrar esas creencias. Se recuerda lo que habían dicho antes, que para hacer nuevas creencias tenemos que también tener nuevas experiencias. Entonces, digamos, si alguien dice, nadie me quiere, y uno cree eso bastante, nadie me quiere, soy feo, todos me rechazan. Y hay gente que siente esto fuerte y esto es como, ¿verdad?, un obstáculo. Pues hay que crear un nuevo pensamiento y empezar un poco pequeño, ¿verdad? Quizás a algunas personas les caigo bien. Y ir a comprobar, ¿es cierto sí o no? Voy a un Walmart, voy a hablar con personas y si veo que no me hacen muecas, pues quizás le caigo bien a algunas personas. Voy a hablar con otra persona, si veo que no me rechaza, entonces uno crear nuevas creencias, pero ponerlas en práctica para quebrar las creencias viejas. Porque casi siempre las mentiras que creemos tienen fundaciones en experiencias. Quizás alguien ha tenido bastante rechazo en su vida. Se le va a hacer difícil soltar esa mentira, ¿verdad? Entonces es importante, tenemos que formar nuevas experiencias si queremos cambiar y tener nuevas creencias. Eso es bien importante. Esa terapia y otra que se llama EXRP, y esas Exposure and Response Prevention, no sé cómo se traduce al español, disculpa por eso, pero esas dos se usan bastante con personas que tienen ansiedad y depresión, y la segunda es la que yo uso con personas que tienen OCD, desorden obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y esas personas son personas que tienen bastantes creencias falsas que los hacen hacer ciertos como comportamientos compulsivos. Entonces hacemos una lista de esas creencias y de la más pequeña a la más grande vamos quebrándola haciendo ciertos ejercicios prácticos. Entonces, por ejemplo, una persona dice, y estas son creencias exageradas, si toco el inodoro me va a dar sida, entonces tengo que lavarme las manos por 10 minutos. Entonces tenemos que desarrollar otra creencia, ok, bueno, quizás no me va a dar sida cuando toco el inodoro, pero tengo que comprobarlo haciéndolo, ¿verdad? Haciendo ese comportamiento y viendo por yo mismo que no se da. Entonces, eso es bien importante en esa terapia, no solo cambiar los pensamientos, pero a través de cambio de comportamiento. Ok, aquí la voy a escribir. Entonces, estas terapias son las terapias más efectivas en cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Súper importante. Entonces, si usted es alguien que
que dice, está batallando con sus pensamientos, vaya a un terapista y le dice, yo quiero CBT, yo quiero esta terapia cognitiva conductual, creo que así se llama. Modificando nuestras emociones, ¿verdad? Si hablamos de nombrando nuestras emociones, cambiando nuestros pensamientos, hoy, ¿cuáles terapias nos ayudan a modificar nuestras emociones? Y esto fue lo que esta terapia es especialmente para personas que tienen el trastorno límite de la personalidad, que yo me di cuenta que yo tenía eso. Y estas personas tienen mucha dificultad en manejar sus emociones. ¿Qué hacía yo? Me tragaba todas mis emociones. Entonces, exteriormente todo el mundo me decía, tú no tenés emoción, nunca te enojas, nunca estás triste, nunca estás nada, pareces un robot. Porque básicamente yo me tragaba todas mis emociones porque las tenía tan fuertes que no sabía cómo apagarlas, simplemente, cómo cambiarlas, simplemente me las tragaba. Entonces, y eso fue, ¿verdad? Entonces no sabía cómo manejarla para nada. Esta terapia se llama Dialectical Behavior Therapy, terapia dialéctica conductual. Creo que así se llama. No hay tantos recursos en español, desafortunadamente. Esta fue hecha hace como unos 15, 20 años, una señora que se llama Marsha Linehan, que incluso es católica, y ella quiso desarrollar para estas personas que les cuesta manejar sus emociones, ella le dice 4 módulos con diferentes habilidades. Básicamente es una terapia que hay como unas 40 habilidades, que todas tienen como nombres así bien bonitos, ¿verdad? Para recordar que son tácticas para uno aprender a manejarse en la vida. Esencialmente alguien que se maneja bien en la vida ya tiene estas habilidades, pero no le tiene nombre. Entonces ella quiso como hacer una lista y la terapia se trata, una la hace usualmente en grupo y básicamente es clases, es aprender, terapia de aprender habilidades, practicarlas y platicar con personas cómo se hace, ¿verdad? Y estas son personas que son o bipolares, pueden usar esto, o gente que es, como dice, que son trastorno límite de la personalidad. Y solo para... el primer módulo se llama Mindfulness, ¿verdad? Porque ella encontró que este ejercicio se le puede decir que lo pudiéramos decir que es como la meditación seglar, ¿verdad? Es tratar de enfocar la mente en el presente, porque a una persona que tiene trastorno, y yo le puedo decir que es súper cierto, súper rápido se le va la mente al pasado, al futuro, y que es lo que nos pasa con la ansiedad también, ¿verdad? Estamos pensando en otra cosa, pero no en el momento presente. Y el mindfulness es básicamente el ejercicio de ejercer la mente en el momento presente. Y ella encontró, viendo estudios, que personas que hacían esto, se le modificaba el cerebro. La parte emocional del cerebro se hacía más pequeña y más manejable. La parte del cerebro que hacía decisiones se hacía más grande y más fuerte. Entonces le ayudaba a las personas a manejar sus emociones más fuerte. Entonces ella integró eso como uno de los módulos en terapia terapia dialéctica conductual. Pero déjeme, solo para buscar los otros nombres y traducirlos bien. Vale. El segundo módulo se llama, en inglés es Interpersonal Effectiveness, y básicamente es ser efectivo con personas, efectividad interpersonal, quizás se pudiera decir. Y eso básicamente son herramientas sencillas para uno saber cómo dialogar con las personas, ya que las personas que están tomando esta terapia usualmente dicen todo mal, se manejan mal, explotan, y ese modo se enfoca en cómo hablar de una manera más sana con las personas para desarrollar amistades, desarrollar mejores
relaciones con los demás y mejorar el aspecto social. Entonces, importante que ella quiso integrar como enseñanza social para personas en esta terapia. Y de ahí las últimas dos módulos, una es Distress Tolerance, que es tolerancia al malestar, y esa es básicamente cuando en emergencias, cómo uno maneja las emociones. Y ahí tiene varias tácticas que enseña a uno qué hacer cuando pasa una emergencia. Entonces, por ejemplo, una de las tácticas es, ¿cómo se llamaría? Una es meter la cara en agua helada. Entonces, en una emergencia que uno va a explotar, en vez de quebrar las cosas, meter meter la cara en agua helada. Porque aquí en esta parte de los ojos hay una reacción que se llama, tiene que ver con los animales de sangre caliente, los mammals, ¿verdad? Cuando se tiran al agua helada, inmediatamente baja la acción de todo el cuerpo para ser más eficiente en el uso del oxígeno. Entonces, si uno se aplica algo helado aquí, se tranquiliza. Si usted en algún momento está súper, ¿verdad?, ansioso o súper enojado, si se pone algo helado como vegetales congelados, ¿verdad?, carne helada aquí, ¿verdad?, inmediatamente se relaja. Entonces, estos son uno de los ejemplos de las tácticas que ella tiene para enseñar cómo tener tolerancia al malestar. Y de ahí el último módulo es regulación emocional, ¿verdad? La idea de en el día al día poder uno no dejar que los altos y los bajos sean tan altos o tan bajos, tratar de mantener las emociones más centradas, y ella tiene bastantes tácticas y enseñanzas que tiene para ayudar a las personas a cómo hacer eso, ¿verdad? Y algunas son bien prácticas, son básicamente tomarte descanso, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, o sea, ver que la persona se esté cuidando, que muchas veces personas que van a la terapia no se están cuidando. Entonces, esa es la terapia. Y yo sé que todo esto es bien breve como lo estoy diciendo, pero es para introducirlo rápidamente. Marsha Linehan es la que la fundó, y en inglés van a encontrar más en inglés, DBT, Dialectical Behavior Therapy, terapia de comportamiento conductual. Es difícil encontrar libros en español y es bonito porque uno puede agarrar cualquiera de las tácticas y usarlas. Y ella también integra orar, por ejemplo. Entonces, una de las tácticas es rezar, porque ella sabe que la oración ayuda a las emociones. Aquí, aquí la voy a escribir. Perdón, aquí, ahí está. Ahí está. Esta otra es una terapia bien interesante. Yo incluso fui a recibir terapia en esto porque tuve una supervisora que practicaba, se llama en inglés Somatic Experiencing. Y básicamente se traduce a experimentar el cuerpo. Y él me hace reír esta terapia porque es tan diferente. Aquí lo voy a poner. El tipo se llama Dr. Peter Levine. Él básicamente estaba trabajando con gente que tenía traumas y por alguna razón fue a la selva a estudiar tribus que vivían en la selva, y algo que se dio cuenta es que los animales tenían un comportamiento bien raro, que ellos después de ciertos traumas hacían como ciertas acciones físicas para soltar esa energía que se había acumulado en ese evento que casi se lo comió un león, por ejemplo. Entonces, y él se empezó a dar cuenta que los animales hacían eso para sacar esos traumas de su cuerpo, y de eso empezó a desarrollar la idea que a veces en la gente se quedan trabados en algún punto. Físicamente se queda como grabado el trauma, y él quería encontrar si había maneras de en la terapia soltar eso físicamente. Déjame ver ahí.
las cosas que he puesto se las he puesto a Oscar Carranza directamente. Si Oscar si me pudiera ayudar para metiéndola ahí para todas las personas que la vean. Entonces, mi supervisora hacía esto y yo dije, quiero ver cómo es, porque se escucha tan raro. Y entonces le hablé a la terapista y le dije, vaya, ¿cuántas sesiones necesito? Y me dijo, mira, tenés que ser como 10, porque si no, no lo vas a, em, no lo vas a saber, no lo vas a experimentar. Entonces dije, vaya, y era como $140 la sesión. Dije, ok, 1,400, lo voy a hacer, porque quiero saber cómo es. Y me encantó la terapia porque casi no se hablaba mucho. Nos enfocábamos en cómo me estaba sintiendo, a dónde estaba sintiendo, qué sentía, dónde. Y yo me di cuenta que yo, como dije al principio, estaba bien desconectado de mi cuerpo y no sabía qué estaba sintiendo, no sabía cómo describir lo que sentía en mi cuerpo. Entonces, esa terapia me ayudó a como que reconectarme y ella se enfocó en la parte diciéndome, mira, tú como que sufriste un trauma, no se te dejó entrar en el mundo. Entonces, por eso en situaciones sociales a veces no entras en las conversaciones, no entras y alzas tu voz, te quedas como congelado, porque hay una reacción que los animales y los humanos tenemos en peligro, ¿verdad? Y yo no sé cómo se traduce exactamente en español, pero yo le pongo las 4 Cs, ¿verdad? Combatir, correr, congelar y creo que son esas 3. Sí, aquí lo voy a poner. Y si hay una, no sé si se me olvidó, pero esas son las 3 reacciones que casi siempre tenemos cuando estamos en peligro. Y yo casi siempre me congelaba. Entonces ella lo que me hacía hacer es que la idea era uno tratar de regresar a esa memoria y actuarla diferente. Entonces ella, me estoy moviendo porque cuando me recuerdo la memoria a la cual me llevó era súper interesante. Yo tuve una memoria que una vez mi tío me enseñó una pistola, estábamos en El Salvador y él me quiso decir, mira, estamos seguros, los, los que están allá afuera no nos van a hacer nada. Me enseñó una pistola y yo cuando la vi quise decirle, no quiero ver esa pistola, no me gusta, ponerla en otro lugar, pero me congelé. Me congelé. Entonces ella lo que me dijo, vaya, quiero que regreses a esa memoria y que estés como que si estás ahí. Y quiero que te muevas y hables diciendo exactamente lo que tú le hubieras dicho. Y yo cuando dije eso y como alcé mi voz en el cuarto, sentí como que si solté algo, ¿verdad? Como que si, básicamente como que si me descongelé. Y hasta que me puse a llorar y empecé a sentir un montón de gozo. Y me encantó la terapia porque no hablábamos mucho y nos enfocamos casi todo en lo corporal, que pienso que nosotros como los católicos es bien importante, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu, el cuerpo de Jesús, el cuerpo es importante, ¿verdad? Y esta es una manera física de superar traumas. Entonces no se tiene que ver tanta plática, porque a veces el hablar no ayuda tanto, tenemos que como que ponerlo en acción. Entonces me encantó. Eh, entonces ese es somatic experiencing. Ok, y ya les compartí, bye. Tenemos 8 minutos y esta es la tercera parte. Y ahí he compartido casi todas las terapias que he aprendido que me han ayudado, ¿verdad? Y quiero que sepan, que las que no conozcan, que las estudien para que ustedes tengan más información de la que yo tuve y que ustedes no tengan que cometer los mismos errores que yo hice. Y entonces esta parte en estos 8 minutos, ¿verdad? Porque queremos respetar el tiempo, es la práctica. La práctica. Y primero yo quiero invitarlos a ustedes a invertir en su salud mental y emocional. Háganlo, háganlo. Creo que los hispanos a veces nos cuesta porque no es algo concreto. No estamos comprando algo. O sea, no es como un teléfono, ¿verdad? O una
computadora. Entonces, a veces, como no es tan práctico, no es algo concreto como que cuesta dar tanto dinero, pero lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que dar la importancia, porque si estamos más felices, libres y alegres, vamos a vivir nuestras vocaciones, vamos a ser más eficientes, vamos a no divorciarnos, no salirnos del sacerdocio, no perder en nuestro trabajo. Entonces es una inversión que se regresa a uno mismo. Y los invito a poner lo que se necesite. Entonces cuando a mí me dijeron, mira, si quieres hacer esa terapia, tenés que hacer 10 sesiones, 140 cada sesión. Entonces yo dije, ok, voy a pagar 1,400, lo tengo que hacer. Los invito y los reto a ustedes a hacer eso, ¿verdad? Pongan, como en inglés dicen, pongan su dinero en la boca, métanse el dinero en la boca. Put your money where your mouth is. Cuídense. Es súper importante su salud mental, súper importante. Y nos pertenece a nosotros como católicos. Entonces, esa es una cosa, a veces veo que los hispanos como que no quieren invertir en eso, prefieren en otras cosas y entiendo. También otro reto, muchas veces pasa que a veces el hispano es un poco más informal, llega tarde, cancela, y eso me pasaba mucho en práctica privada. Empecé a trabajar por Gracia Plena y yo dije, Gracia Plena es católico, es reconocido, nadie me va a cancelar, y me siguen cancelando. Y no hay que ser tan informal. Tenemos que cambiar eso nosotros los hispanos, que decimos y que vamos a llegar, que no cancelamos, que empezamos la terapia y la terminamos. No solo 2, 3 sesiones, pero hasta la última. Que terminamos y perseveramos lo que empezamos. Es súper importante. Quiero que eso sea un reto a ustedes los hispanos. Que inviertan en la terapia, que la empiecen, la sigan y la terminen. No hasta que se sientan mejor, hasta que se termine. Hasta que se termine, porque a veces la terapia nos hace sentir peor y es una manera de sanar. Entonces a veces se nos tiene que quebrar el hueso para ponerlo de vuelta. ¿Ok? Entonces no siempre se va a sentir todo como azúcar y arcoíris y todo eso, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes inviertan y perseveren, porque veo eso muchísimo más que en otras poblaciones, que la gente hispana me cancela y me cancela y me cancela. Y eso hasta que a veces digo, quizás no quiero trabajar con el hispano porque nunca me van a llegar, me van a cancelar. Y yo no quiero sentir eso, yo quiero que seamos diferentes. Y también otra cosa, el miedo, el miedo al qué dirán. En El Salvador era algo fuerte, como era un país pequeño y todo el mundo, ¿qué van a decir, verdad? Y ahorita tengo esa preocupación, ¿qué van a decir? Compartí con ellos, van a enfrente de mi cara a decir qué bonito y detrás de mi espalda meterme un cuchillo. Pero mire, no podemos dejar que el miedo no es de Dios, no es de Dios. Por eso te perfecto, saca todo miedo. Y nosotros los católicos deberíamos de ser el santuario del amor perfecto, donde no importa quién eres, comparte tus defectos, comparte tus errores, porque podemos aprender. 7, 8 y media. Yo, ¿verdad? Quiero que ustedes aprendan de mis errores. Me da gozo lo que Dios Padre quiere. Y quiero que eso sea un llamado a ustedes a superar el miedo a invertir, el miedo a terminar y el miedo a abrirse a los demás y decir, yo batallo con la depresión, ¿verdad? Y que la idea de escándalo o algo así, que olvidemos de eso en vez que nos amemos con misericordia, y que nos aceptemos para dejarnos crecer y sanar. Bueno, ya llegamos al final de por lo menos ahorita tenemos 3 minutos. No sé si quieren en estos 3 minutos, si tienen preguntas, comentarios. Oscar, si quieres decir algo. Ok, aquí una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que tiene problemas de autoestima? ¿Qué puedo hacer para darle más confianza? Una de las cosas más importantes es escuchar. La persona que duele, una de las cosas que un doctor hace bien es escuchar de dónde viene el dolor.
alguien que está con problemas siempre va a decir, si uno escucha lo suficiente, va a escuchar cuál es el problema. Pero uno tiene que estar bien atento. Tiene que pedir al Espíritu Santo que le dé el don de escuchar. Eso, para todos ustedes, escuchar. Todos los seres humanos revelan qué es lo que necesitan. Si uno escucha, van a decir, ay, estoy bien triste. Ya digo, ay, de pequeño me pasó, ay, ahí ya está revelando. Entonces es bien importante que usted escuche a su hija y alrededor de ella rezarle a su ángel de la guardia, rezarle al ángel de la guardia de ella y pedirle al Espíritu Santo que haga brotar en ella, en su corazón, para que ella quiera hablar. Y en lo que ella dice va a estar la solución. Ahí ella va a decir qué es lo que ella necesita. Usted también asegurando que usted está bien, porque si usted está feliz y usted irradia paz y felicidad, eso se le va a transmitir, bien importante, ¿verdad? Pero también escuchar lo que ella dice y siempre, casi siempre en lo que las personas dicen están las soluciones, pero bien difícil escuchar porque queremos hablar mucho, ¿verdad? De Facebook, para una persona que tiene PIS, ¿qué tipo de terapia necesitaría? La terapia de Somatic Experiencing es una alternativa buena para PTSD porque se enfoca en lo físico, en soltar del cuerpo ese trauma. Que lo PTSD es un trauma que queda por un evento. Uno se queda en ese lugar de combate, ¿verdad? O de congelación o de correr, como los soldados que fueron a Vietnam. Buen ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que uno buscar somatic experiencing. No hay traducción en español o un sitio web. Déjeme ver. Mire, yo después que me salí del sacerdocio, me salí del Facebook, ¿verdad? Por mucha vergüenza y cosas así, ¿verdad? Entonces, creo que si ponen mi nombre en el internet, pueden encontrar mi teléfono en cualquier manera que yo les pueda ayudar. Díganme que estuvieron en esta plática, ¿verdad? Y ahí, porque quiero, lo que Dios no me ha cobrado, no se los quiero cobrar. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, les quiero dar esta información. No puedo morir con esta información. Entonces, no tengan miedo de contactarse, ¿verdad? Y o yo o alguien mejor que yo lo voy a poner en contacto para que les ayude. Sí, aquí una persona hace un comentario, sé que casi se nos acaba el tiempo, el tabú que si uno va al terapista, uno está loco. ¿Verdad? Mire, lo mejor que decirse es, todos estamos locos. Locos por Jesús. Y Jesús está loco de amor por nosotros. Entonces, todos tenemos un poco de locura. Gloria a Dios. Entonces, ya todos estamos bajo esa paraguas de locura. Ya no hay que tener miedo de que nos digan que estamos locos. Decimos, sí, estoy loco. Tú también. Bienvenido al club del ser humano. Vamos a buscar ayuda juntos. Entonces, la hipnotización no la recomiendo porque está tratando de entrar al mundo espiritual sin la guía de Jesús, usando técnicas, etc. Entonces, funciona en el sentido que sí abre algo espiritual, pero no es bueno, ¿verdad? Entonces, sí hace algo, pero no va a ser algo sano, porque es entrar al mundo espiritual, la alma de la persona, sin el permiso de Jesús. Entonces, no recomiendo la hipnotización. Puede ser que haya un católico o terapista católico que lo hace. Lo más seguro no sabe que no está bien. No lo hagan, por favor, porque ahí pueden entrar otras cosas que no le hemos dado permiso. Eso solo Jesús puede abrir o cerrar el alma, no un terapista. No sé, si me quieren buscar, como siempre algo que me gustaba hacer era predicar y hablar, ¿verdad? Si no se dan cuenta, me gusta hablar. Sí tengo un canal de YouTube que es en inglés, ¿verdad? Pero que ahí pongo videos con temas religiosos, ¿verdad? Se llama Uniquely Mary, únicamente María. Quiero empezar a poner más videos en español, ¿verdad? Pero a veces es difícil hacer las dos cosas. Uniquely Mary es un canal de YouTube que tengo, que es enseñanzas
católicas, espiritualidad, de vez en cuando cosas de psicología, pero ahí, si tienen preguntas, ahí puedo responder a diferentes cosas también. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por esta conversación que ha sido muy útil para enseñarnos a entender, mantener y mejorar nuestra salud mental. Su reto a nosotros es nuestro regalo. Cuidar nuestra salud mental es muy importante. Muchas gracias a todos. Y quiero, la oración, si me dan solo un segundito, quiero rezarla como una bendición sobre ustedes, Isaías 61, que sea para todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable al Señor, el día a que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Que todas estas palabras se den en la vida de cada una de las personas que escucha este mensaje, que se den y que seamos esos consagrados del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.